Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón y hoy la noticia del día ha sido que Estados Unidos retiró al régimen cubano de la lista de países que no cooperan plenamente con sus esfuerzos antiterroristas. Un informe citado por varios medios de prensa, empezando por el medio para el que trabajo, Martín Noticias, asegura que las circunstancias que llevaron a certificar a que La Habana no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas habían cambiado de 2022 a 2023. Esto les fue informado a los congresistas y, de hecho, el secretario de Estado pues eliminó a Cuba de esta designación de países que no cooperaban plenamente con la lucha antiterrorista. ¿Qué significa esto políticamente hablando y hacia dónde va y qué consecuencias puede tener para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Para todo eso, pues me acompaña el analista e investigador Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas noches. Muy bien, Mario. Gracias por la invitación. No sé si las noches son buenas o malas, pero bueno, gracias por la invitación. Bueno, según dijo el Departamento de Estado a varios medios de prensa, entre ellos a Martín Noticias, el hecho de sacar a Cuba de esta lista es debido fundamentalmente a la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de eliminar esta orden de captura que había contra los jefes del ELN, la guerrilla eh, marxista ELN y además terrorista, que había hecho un atentado en Bogotá, recordemos que mató a más de 21 personas. ¿Qué hizo el presidente, el entonces presidente Duque? Romper los diálogos con el ELN y pedir la extradición a La Habana. La Habana no quiso y entonces, entre otras cosas, Estados Unidos lo designó como un país que no cooperaba para la lucha antiterrorista y además lo incluyó la anterior administración del presidente Trump en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Son dos listas diferentes, pero Petro quitó eso, quitó esa orden de aprehensión y por lo tanto el Departamento de Estado dice, bueno, a partir de esta decisión, nosotros ya no consideramos de que Cuba deba estar en esta lista de países que no hacen lo suficiente para promover contra el terrorismo. Bueno, las dos listas son casi idénticas. En la lista de países que no cooperan está Venezuela también, pero los demás países, o sea, Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba, estaban en ambas listas. Obviamente hay una interconexión entre ambas listas, hay una lógica entre ambas listas. Es muy difícil que tú seas un país involucrado en el terrorismo y que tú al mismo tiempo cooperas en la lucha contra el terrorismo. Eso es un oxímoron, eso evidentemente no tiene mucho sentido. Tiene sentido de que si tú estás en una lista, de una forma o de la otra, tienes que estar vinculado a las sanciones o a las restricciones que tienen que ver la otra. Yo, como entiendo esto, es que esto es un primer paso de la administración Biden para, antes de que termine su mandato o terminando su mandato, sea o no reelecto, es improbable que sea electo según las encuestas, utilice el final de su época para levantar definitivamente todas las sanciones que pueda a Cuba y sacarla de la lista de países terroristas. ¿Cuál es el peligro y cuáles son las consecuencias de estos pasos? En primer lugar, digamos lo que ya dije, o sea, es un oxímoron decir que tú estás en una lista y tú estás cooperando contra el terrorismo cuando tú estás en la lista de países que auspician el terrorismo. Vamos a comenzar por ese lado. Pero por otra parte, tú tienes el problema de que todas las sanciones que se te ponen, todas las restricciones que se te ponen, la vas comenzando a debilitar. Cuando tú estás en esa lista, todos los bancos internacionales cooperan con los bancos norteamericanos en monitorear los movimientos de la banca cubana y los movimientos financieros de entrada y de salida a la isla de Cuba. ¿Por qué razón? Porque tú estás involucrado en actividades terroristas o no estás cooperando con la lucha contra el terrorismo. Entonces, cualquier paso en esa dirección ya debilita la gestión norteamericana, que en algunos casos era un poco antipática porque son países que no
no le gusta el embargo, condenan el embargo, y entonces todas esas restricciones que le vienen impuestas porque hay un colectivo de países que están, digamos, comprometidos en la lucha contra el terrorismo y están decididos a cooperar con todo lo que tiene que ver con esa lista, pues esos países van a comenzar a frenarse en la cooperación con Estados Unidos en esas cosas. Y si no lo van a hacer, por lo menos van a decir, como han dicho en otras ocasiones, esa es una lista caprichosa de Estados Unidos donde la gente entra y sale según sea la administración de turno y no según un criterio serio de seguridad nacional. Y ese argumento de que no hay seriedad por la parte norteamericana al manejar esa lista va a debilitar la lista en Europa. Recordemos de que hemos estado ahí, hemos salido y hemos vuelto a entrar y volvemos a salir. O sea, me refiero en el caso de Cuba. Y eso ante los ojos del mundo no es serio. Y por lo tanto va a debilitar la legitimidad de la lista y va a debilitar los controles internacionales que hay para evitar que estos países, en este caso Cuba, pueda estar cooperando con el terrorismo o involucrado en actividades terroristas. Entonces, hay que recordar que inmediato. Sí. Hay que recordar que Cuba, como bien decía Juan Antonio, Cuba estuvo en esa lista desde el año 1982 hasta el 2015, cuando el expresidente Barack Obama la sacó de ahí y fue nuevamente incluida en el 2021, después que Donald Trump perdió la elección y antes de irse, pues la volvió a colocar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La otra cuestión que hay que ver aquí es si esto es un gesto hacia el presidente Petro. Me parece un gesto un poco superficialmente valorado, porque en Cuba no solamente están los miembros del ELN que pusieron la bomba en la escuela de cadetes en Bogotá, que eran reclamados por la Fiscalía colombiana y que ahora, al llegar el señor Petro a la presidencia, ha presionado al sector, digamos, legal para que retiren todos esos cargos. Bueno, le han retirado los cargos a esos colombianos, pero no a Shakira, a la afro-norteamericana esta de New Jersey, donde asesinó a Assata Shakur, que es donde asesinó a un paratrooper. No se lo han retirado a otros norteamericanos que se refugiaron ahí después de cometer asesinatos, incluso en otras islas del Caribe. Acaba de salir una investigación muy interesante de ADN Cuba que muestra las conexiones entre algunos manifestantes pro-palestinos que han incendiado las universidades en Estados Unidos, incendiado metafóricamente, digo, con las protestas, y sus frecuentes viajes a Cuba, donde recibieron entrenamiento por parte del régimen cubano, de acuerdo a esos reportes de prensa, por ejemplo, por citar otro ejemplo. El domingo pasado, creo que fue, la periodista María Anastasia O'Grady del Wall Street Journal sacó un artículo sobre este joven nacido en República Dominicana, Santos, de apellido, que ha creado el llamado Foro del Pueblo o algo similar, y que es el equivalente a las brigadas Venceremos de otra época. O sea, reclutan gente, las envían a Cuba, y en Cuba la inteligencia cubana recluta entre esa gente a aquellos que ven que son más adeptos a la ideología de La Habana. Recordemos el caso de los dos profesores de FAYU que se dedicaban a enviar grupos supuestamente para intercambio académico a Cuba. Pero esas personas que eran psicólogos además enviaban las fichas ya estudiadas de la personalidad de cada uno de estos jóvenes, porque eso es lo que al caer en manos de la inteligencia cubana los hacía vulnerables a las técnicas de reclutamiento ideológico de Cuba. Y por ese motivo fueron a prisión, porque trabajaban en poner en el campo visual de la inteligencia cubana a un grupo de personas que ya venían con su caracterización psicológica hecha para hacerlos tremendamente vulnerables al tipo de aproximación que le iban a hacer para reclutamiento. Eso lo está haciendo el señor Santos, eso lo están haciendo otros grupos aquí en Estados Unidos,
que hacen lo mismo, o sea, en nombre del intercambio entre los pueblos, etcétera, buscan personas entre las cuales ya tratan de identificar aquellos que pueden ser más propicios a ser reclutados, alertan a la parte cubana y entonces allá la inteligencia dice, a ver, de estos 30, 40, 50, hay estos 5 que podemos hacerle una aproximación, ponerle los papeles adelante, convencerlos y que firmen y los reclutamos. Y esos 5 le dan un entrenamiento aparte. Ya no es el programa general de la Brigada Venceremos, vamos a esta fábrica, vamos a aquel corte de caña, no, a esos 5 les procuran un programa especial de entrenamiento para que puedan convertirse en agitadores, en saboteadores, en agentes de influencia o lo que sea. No olvidemos que los Weatherman on the Ground era un desprendimiento de la Brigada Venceremos y del Student for Democratic Society, que terminaron poniendo bombas después de haber hecho lo que estos muchachos están haciendo, tomar las universidades, tomar centros de reclutamiento del ejército norteamericano, porque en aquella época era la protesta en contra de la guerra de Vietnam. Ahora, Juan Antonio, regresando a este tema de la lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el terrorismo, etcétera, de donde acaba de ser sacada Cuba. Esto puede, ya me dijiste que lo ves como un primer paso para sacar a Cuba eventualmente de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora, ¿esto refleja un cambio de política hacia la isla, hacia el régimen cubano? ¿Vamos a ver un Biden mucho más cercano a Obama? ¿Esto viene en clave electoral? Parecía todo lo contrario. Lo que al menos públicamente decía la administración es: el régimen cubano no quiere dialogar sobre los presos políticos, hasta que no liberen los presos políticos no hay ningún tipo de concesión. Y esto parece todo lo contrario, ¿no? No, y además Brian Nichols dijo aquí en Miami no hace tanto, 2 semanas aproximadamente, de que no había ningún plan para sacar a Cuba de la lista de países terroristas. O nos estaba tomando el pelo, porque era una forma de jugar con las 2 listas y nos estaba tomando el pelo, o algo todavía más, digamos, peor, que sería que hicieron con él lo que hicieron con el Departamento de Estado entero en la época que Obama convirtió en una operación clandestina de la Casa Blanca la aproximación a Cuba y el preparar las condiciones para un restablecimiento de relaciones, mientras mantenía al margen al Congreso y al Departamento de Estado completo. La señora Jacobson se enteró a última hora de lo que había sucedido cuando le informaron a posteriori de todos los acuerdos que ya se habían avanzado. Entonces, yo no culpo a pobre Brian, a lo mejor él no tenía nada que ver, a lo mejor nos estaba diciendo la verdad que no era la verdad, era su verdad. A lo mejor él no sabía lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Pero es muy lamentable si estamos entrando en ese proceso otra vez. ¿Qué es lo que sucede, Mario? Ya hace bastante rato que el Partido Demócrata dio por perdida la Florida y dio por perdida la comunidad cubana exiliada aquí en los Estados Unidos. O sea, todas aquellas entelequias que armaron sus académicos para decir que había una nueva generación cubana a la que ya no le interesaba la lucha contra el comunismo y lo que querían como emigrados eran tener buenas relaciones. Todo eso se redujo a los grupúsculos estos de café y de puente de amor y qué sé yo. Pero se demostró, una y otra vez se demostró en las elecciones y en las encuestas, algunas de ellas manipuladas por ellos mismos, desde algunas universidades, se demostró que la mayoría de la gente que llega aquí llega no solamente huyendo del comunismo, llegan obstinados del régimen que existe en Cuba. Y que por lo tanto de esa gente no pueden esperar un voto favorable a un partido que un día dice una cosa, otro día dice otra, y que está cohabitado, porque ese es el problema. No es que el Partido Demócrata es comunista, ni mucho menos, pero dentro del Partido Demócrata no es un secreto para nadie que ha ido creciendo un núcleo extremo radical de izquierda que comulga con todas esas ideas de la cultura woke y de la cultura pro-socialista, pro-comunista y demás, y que en el caso de Cuba mantienen esa beligerancia durante todo el tiempo. Entonces nos acercamos a elecciones, ya ese sector de población está medio enajenado por la posición de la administración en el caso de Gaza, de la guerra en Gaza,
y andan buscando otras vías para decirle, mira, nosotros estamos comprometidos con Israel, pero fíjate, estamos avanzando en esto de Cuba. Y los tipos que están metidos allá adentro por parte de Cuba, dentro de esa masa de radicales de izquierda, que algunos están en la administración, entonces dicen, mire, debemos tratar de dar algunos pasos para balancear, equilibrar el acto del Medio Oriente con esto, porque nos dicen que no hemos cumplido las promesas electorales en relación con Cuba y debemos hacer a última hora algunos gestos para ver si ganamos algunos votos. Eso no va a decidir la contienda, para nada. No creo que eso le va a resolver los otros grandes problemas que hay en este país en este momento, pero lamentablemente de la misma forma que se le han negado ciertas armas a Ucrania para evitar que pudiera escalar la guerra dentro de Rusia por el temor a que subieran los precios del petróleo y entonces eso se reflejara en los precios de la gasolina aquí en el año electoral. Por supuesto que también todo esto es electoral. Todo esto son oportunismos electorales muy mal pensados, muy mal calibrados y que no tienen nada que ver con una verdadera estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, veamos algunas de las reacciones. Por ejemplo, el poderoso senador Marco Rubio acaba de compartir, esta es su respuesta, mi comentario sobre la reciente decisión del Departamento de Estado de contactar al Departamento de Estado para obtener respuestas sobre esta medida absurda. El presidente Biden está dejando muy claro que quiere sacar a la dictadura cubana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El régimen criminal e ilegítimo de La Habana apoya a organizaciones terroristas extranjeras en Colombia y alberga terroristas de ETA, al igual que a fugitivos buscados por tribunales de los Estados Unidos. Esa es la posición de Marco Rubio. Vamos a ver lo que dijo el régimen cubano. Aquí tienen ustedes al canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Un segundito, sí, antes de que ponga. Eso, Marco se refiere al apoyo de Cuba a los elementos terroristas en Colombia. Pero cuando Cuba se involucra con Venezuela, con el Estado venezolano, incluso al punto de participar en las torturas de los detenidos, como ha sido demostrado en un informe reciente presentado con toda la documentación en la OEA, el Estado venezolano no es un Estado normal, es un Estado terrorista, es un Estado narcotraficante, es un Estado criminal. Entonces, ¿cuántas pruebas se necesitan para mantener a Cuba en la lista de Guada? Aquí tenemos también la reacción del régimen cubano. Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos, que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Para el régimen cubano esto es una victoria contundente, ¿no? No. Ese es otro impacto negativo que tiene este tipo de cosas. Tú sabes lo sediento que está el gobierno cubano de presentar victorias, la que sean, al interior de Cuba, para decirle al pueblo, no se tiren para la calle, esto va para adelante. Hasta los americanos están ya concediendo que tienen que echar marcha atrás. Entonces, todo esto no solamente perjudica a la seguridad nacional de Estados Unidos porque es negar lo obvio, pero también perjudica a los activistas por la democracia en Cuba que vienen luchando, que vienen creando una situación de presión sobre el gobierno cubano y esto le quita la presión. O sea, es como que ahora entramos en el camino en que este es el primer paso y después tú verás que viene el otro y cuando vienes a ver, las MIPYMES son aceptadas en Estados Unidos, le levantan las restricciones para que puedan recibir todo el dinero que quieran en los bancos nacionales norteamericanos. O sea, porque acuérdate que esto además es una guerra de percepciones. Y cualquier cosita que tú le des al gobierno cubano para construir una percepción falsa de victoria, de expectativas positivas al mediano o corto plazo, tú estás contribuyendo a derrotar a las fuerzas democráticas en Cuba. Le estás quitando a las fuerzas democráticas en Cuba que no te están pidiendo que mandes la 82 división, le estás quitando las armas que tienen para presionar al gobierno cubano
para que haga concesiones al pueblo, no a Estados Unidos, al pueblo, que es de lo que se tendría que estar preocupando aquí todo el mundo. El otro día, creo que fue Nicholson o alguien, dijo, no, es que nosotros nos interesan nuestras relaciones con el pueblo, no tanto con el gobierno, sino con el pueblo. Bueno, pues el pueblo no recibe muy bien este mensaje. Este es un mensaje bastante tecnocrático, oscuro y bastante peligroso en términos generales, lo que se está enviando al gobierno cubano y a la población. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por estas ideas, ¿no?, sobre la salida de Cuba de esta lista de países que no colaboran lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. En resumen, Juan Antonio dice que es una muy mala señal para el gobierno cubano, pues le dice que su intransigencia ha rendido frutos. Además, envía un mensaje hacia Europa también, en este momento en el que se está hablando del acuerdo con Europa, tumbando, ¿no?, también esa vía de Europa. Habla también de la falta de credibilidad de la lista, de que te puedo meter o te puedo sacar de pronto y sin un trabajo constante, de acuerdo al criterio de Juan Antonio. Y bueno, finalmente, pues pudiera ser un primer paso para la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que ha pedido el régimen constantemente y a cambio de lo cual no ha hecho absolutamente nada. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.